¿Navegas en la Wi-Fi? ¿Sabes qué significa Internet? ¿Te han contado cómo captar mejor la señal de Dexa? ¿Te gustan los memes? Pues si quieres saber más, estás en el espacio para ti. Mi nombre es Darío Gabriel Sánchez y esto es Dominio Cuba. ¿Qué hay detrás de los discursos que presentan las llamadas nuevas tecnologías como la solución a todos los males? ¿Qué hay detrás de los discursos que las señalan como la causa de todos nuestros problemas? Verdades y mentiras hay en estas visiones extremas y aquí intentaremos desentrañarlas. Aprenderemos además buenas prácticas, experiencias solidarias y consejos con el uso de las redes. Te mostramos cómo las mentiras virtuales afectan vidas reales. Te mostraremos cómo las tecnologías mejoran la vida del ciudadano común. ¿Qué es entonces Dominio Cuba? Un espacio para informar, investigar y contextualizar. Un espacio para que aprendas y además te diviertas. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Qué es Internet? ¿La imprenta del siglo XXI? ¿Computadoras enchufadas con cables a otras computadoras? ¿Un paquete temático? ¿Un nuevo medio ambiente? Sí, es todo eso a la vez. ¿Es un lugar completamente libre? No, no lo es. Hemos visto muchas veces el letrero que dice: este video no está disponible en tu país. Si nadie controla Internet, ¿cómo es posible que pase esto? Antes de responder esa pregunta, es imprescindible volver al principio. ¿Qué es exactamente Internet? Hablamos de la nube, de subir y bajar información, y la verdad es que esas metáforas no son muy adecuadas. Internet es la red, pero como cualquier tela que teje una araña, la red no flota en el vacío, sino que tiene puntos de apoyo. Esos puntos de apoyo los llamaremos capas, y son 3 fundamentalmente. La primera capa es la infraestructura. Cables que atraviesan océanos, computadoras y dueños de esas máquinas que están físicamente en algún lugar y permiten que hagamos uso de esos equipos. La segunda capa está hecha de protocolos de comunicación, es decir, de reglas de juego para que esas máquinas logren comunicarse entre sí. La tercera capa es la que todos conocemos, la información. Las 2 primeras capas, infraestructura y protocolos, están fuertemente reguladas. El principio de soberanía y el de libre empresa le da poder a gobiernos y compañías de telecomunicaciones y estos, a su vez, imponen sus reglas en cómo se busca, qué se encuentra y cuál es el destino de la información de Internet, incluyendo aquella personal o privada, que nosotros compartimos consciente o inconscientemente. El bloqueo de Estados Unidos amenaza con sanciones a las empresas privadas estadounidenses, Google y Facebook. Y eso explica por qué los usuarios cubanos no podemos acceder a muchos de sus servicios. Es un ejemplo, pero hay miles de bloqueos en Internet. Entonces, ¿qué es Internet? Una red enorme que enlaza a más de la mitad de la población mundial a través de máquinas, cables y reglas que imponen unos pocos. En otras palabras, Internet es un nuevo mundo ancho y mayoritariamente ajeno. ¿Sabías que Cuba estuvo involucrada en el surgimiento de Internet? Pues sí. Tras la crisis de octubre y el riesgo de caer en un conflicto nuclear, el presidente John F. Kennedy estaba convencido de que algo andaba mal entre sus militares. Tanta fue su preocupación que ordenó crear un sistema para que los servicios vitales del ejército se mantuvieran en funcionamiento aún en caso de un ataque masivo. En otras palabras, necesitaban una red de telecomunicaciones que no fuera como los teléfonos, donde el sonido viaja linealmente de un punto a otro, sino que diesen varios recorridos, es decir, que fueran redundantes. El resultado fue una red interconectada que mantenía el flujo de información incluso si alguno de sus puntos resultaba dañado. Usando millones de dólares del Departamento de Defensa, se puso en marcha un proyecto en el que participaron expertos militares y civiles de algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos. Así nació ARPANET, que fue sin dudas el cimiento de la Internet actual. Ahora sabes, cuando alguien te diga que Internet nació en un garaje gracias a la idea sublime de 2 hippies sin un centavo en el bolsillo, ya puedes decirle a otro con ese cuento. Tú
Todo se inició en el año 1957, cuando la Unión Soviética envía al espacio el primer satélite creado por el hombre, el Sputnik. Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal y para mantener a salvo su información, intentó conectar algunas computadoras para que, si se destruía una, quedaba otra. Llamó a esto el proyecto ARPA. Pero como a los gringos les gusta experimentar, un día dijeron: ¿y qué pasaría si unimos dos computadoras a distancias muy lejanas? Idea aprobada. Estados Unidos empezó a esparcir su red y conectarse con las universidades más importantes del país. Y no satisfechos con eso, también con universidades internacionales. Para lograr esto, fue necesario modificar el sistema ARPA, lo mejoraron y lo llamaron ARPANET. Cuba, hoy, parques wifi. La familia de fulano detrás de un móvil celebra el cumpleaños del ausente. Mengano te da una mano con la aplicación para que mejores tu conexión. Ciclana se hace selfies y los envía a su amiga al otro lado del mundo. Mitad necesidad, mitad virtud. El acceso público ha sido muy efectivo para extender internet por todo el país. En julio del 2015 habían solo 35 parques. Hoy la cifra supera los 800 con presencia en todos los municipios de la isla. En un parque wifi el tiempo es oro. No se puede perder ni un minuto. Hay que aprovechar la conexión y sacar el máximo de tu cuenta nauta. Por eso comparto contigo las recomendaciones de Ernesto Tur Laurencio, un cibernauta santiaguero y bloguero de la plataforma CubaVá. Aquí te van algunos trucos y buenas prácticas para aumentar el rendimiento de tus tiempos de conexión. Primero, verifica cuántas conexiones simultáneamente se realizan desde tu dispositivo hacia la antena de la Wi-Fi. Conocer esa cantidad es esencial, pues la velocidad se fracciona 2 veces, tanto por la cantidad de páginas y aplicaciones que tenemos abiertas en nuestro dispositivo, como por la cantidad de conexiones que soporta la antena de ETEXA. Cuando nos olvidamos de esto, navegamos más lento que el vecino del banco de al lado. Dicho de otra manera, apliquemos la matemática de bodega. Si tienes muchas páginas abiertas, navegarás mucho más lento. Segundo, verifica qué aplicaciones se actualizan automáticamente. Muchas veces ni imaginamos que existen aplicaciones que en segundo plano hacen lo imposible por enviar datos a servidores en Internet, con lo cual convierten nuestras descargas en una tortura. Para controlar un poco las peticiones de páginas se usan los famosos firewall. Tercero y último, usa aplicaciones nativas de las plataformas en las que navegas. ¿Qué quiere decir esto? No descargues las aplicaciones de las páginas web intermediarias y ten conciencia de las preguntas que te hacen cuando accedes a una página.
¿Qué piensan los usuarios de los parques Wi-Fi? Me voy hasta La Rampa, una de las zonas más concurridas del Vedado, a buscar estas opiniones. Yo me conecto para conectarme, no sé, para hablar con mi familia, para verlo. Muy mala está la conexión. Llevamos media hora y se cae cada 5 minutos. At the parque, very difficult, muy difícil. A veces muy lento, a veces muy rápido. Pero bueno, todo el mundo se comunica, ¿no? Que es lo más importante. En el día es muy lenta. Si yo me quisiera conectar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana puedo salir a un parque. Hace falta que se facilite y cada uno lo pueda tener en su casa para no estar así vida en medio de un parque conectando, pasando trabajo para poder conectarte. Cuando me conecto voy a Facebook, a Instagram, a Messenger para hablar con mis familiares, WhatsApp. Mi mamá que está en el exterior, esa parte es lo que más uso. Para buscar información sobre artículos, hablar con la familia principalmente y ocio. Bajar información, descargar algunas aplicaciones. Chatear con mis amigos, conversar con ellos, saber cómo están. Facebook. Zapia, WhatsApp, Imo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. No me gusta ni Twitter ni Instagram. Me gusta mucho Instagram, se ven fotos de moda y otras cosas también. Y que puedo hablar con otras personas también. Creo que tengo 398, casi 400 seguidores, no lo uso mucho. Descargar algunas aplicaciones. Para hablar con los padres, con los amigos, para las fotos en internet, para la gente, no sé. Fotos de coreanos que me gustan, pero en sí busco más fotos que me gustan, no estoy subiendo muchas fotos. Vivimos en un mundo en red, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es común pensar que Facebook, Twitter o Instagram son redes sociales, pero no lo son. Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. Pero entonces, ¿qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencian. Primero debería decir que el acceso a Internet en nuestro país dispone de una estrategia particular o maneja un concepto fundamental, que es el concepto de compartir y no excluir a ningún ciudadano. El acceso en un área Wi-Fi o en un parque está fundamentalmente por las características de este servicio dedicado, digamos, a la comunicación de la población. Y en segundo lugar también tiene que ver mucho con la búsqueda de información y también con el entretenimiento de manera general. Hoy ETEXA dispone de alrededor de 827 áreas Wi-Fi en estos parques públicos, aunque hay otros lugares también donde también existe el acceso a Internet por mediación o por vía inalámbrica. Además de los parques tenemos también las salas de navegación, que es otra de las maneras en la cual se ha concebido el concepto de compartir. Son lugares cerrados, digamos, donde también el ciudadano puede entrar, puede sentarse y puede hacer acceso a este servicio. Y no cabe duda que también que con la extensión del servicio de Internet en nuestro país, no solo pasa por una ampliación del servicio desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista también de las áreas Wi-Fi, sino que ya estaríamos hablando de una ampliación en lo relativo al acceso a Internet desde los hogares y al acceso también a Internet desde los terminales móviles que forman parte por los suscriptores de nuestro país. Después de los parques de Wi-Fi viene la ampliación de las capacidades que hoy se crean desde el punto de vista institucional, viene la continuidad de este servicio en un área Wi-Fi, en un parque o también desde una sala de navegación
y también el servicio que se le conoce como Nauta Hogar, que no es más que el acceso a Internet de manera alámbrica desde el hogar. Esto es algo que de manera escalonada, en función de los propios recursos con que cuenta la empresa de telecomunicaciones de Cuba, tiene que ir buscando la manera de hacer mucho más asequible el servicio por parte de los ciudadanos. ¿Quién no ha visto en internet los memes y videos virales? Seguro estás de acuerdo conmigo en que no siempre lo mejor es lo más compartido, pero lo bueno sí que merece ser visto. Ahora te propongo una selección de los temas que más impactaron en las redes durante la semana. Más de 1.8 millones de cubanos han accedido al servicio de datos móviles con tecnología de tercera generación 3G, activado el pasado 6 de diciembre en Cuba. Ese día la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, activó la internet en los celulares y de acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas, en estos momentos 5.9 millones de cubanos ya tienen acceso a la red de redes desde distintos puntos que incluyen, además de los móviles, los centros de trabajo o estudio, los hogares y las áreas Wi-Fi, entre otras instalaciones. A más de un mes de activación, la 3G cubre el 66% del territorio cubano y el servicio se ha mantenido estable con alta satisfacción de los usuarios que siguen incrementándose según los reportes de la empresa Oracle. Esta compañía norteamericana especializada en soluciones informáticas y que hace mediciones del tráfico en Internet ha reportado que los accesos de navegación internacional se han duplicado desde Cuba a partir del 6 de diciembre del 2018, como muestra esta gráfica. La tecnología de cuarta generación 4G de Internet móviles tendrá un despliegue significativo en el 2019 y ya arrancó en Varadero, la zona norte de La Habana y El Mariel, en procesos que deben continuar en paralelo con la ampliación de los servicios de conectividad del país. Junto con el impulso de la Internet móvil, el gobierno cubano tiene planes ambiciosos para la informatización territorial y el gobierno electrónico, la producción y uso de contenidos y servicios digitales propios y la cultura digital ciudadana. El crecimiento al doble de la conectividad institucional en este año sienta las bases para que las telecomunicaciones vayan primero a lo que la población más necesita, afirman las autoridades. Por ejemplo, ya el 95% de los hospitales y policlínicos, así como el 80% de las farmacias principales del país tienen conexión, además del 90% de los trabajadores y estudiantes universitarios. La tecnología 5G no acaba con la Wi-Fi, pero la modificará, aseguran especialistas. La generación de tecnología móvil de quinta generación 5G permitirá un tráfico 100 veces más veloz que con la 4G y un consumo de energía hasta un 90% inferior, pero la Wi-Fi seguirá desempeñando un papel relevante para los ciudadanos. La Wi-Fi, además de estar muy extendida, permite la conexión de muchos usuarios sin costos adicionales de infraestructura y es menos vulnerable a la congestión por la utilización de muchos terminales móviles de forma simultánea. Expertos aseguran que en el mundo se desplegará debajo del mar 300.000 kilómetros de fibra hasta el 2021, porque la demanda de acceso obligará a desarrollar más centros de banda ancha cerca de los usuarios, otra de las razones que nos permiten afirmar que la Wi-Fi sobrevivirá más allá de la 3, 4 y 5G. ¿Has escuchado aquello de dime con quién andas y te diré quién eres? Pues en la era de internet deberíamos decir mejor dime a quién sigues y te diré quién eres. Además de tus amigos y familia, hay personas que marcan la agenda en las redes sociales. En esta transmisión y como cada semana te vamos a sugerir gente que sin duda merecen un like.
most glamorous stars show business ever has produced, and one of the most beautiful women in the world, Hedy Lamarr. She was the best looking movie star that ever lived. She becomes the model for Snow White. And she inspired Catwoman. You expect Hedy Lamarr to be Los cubanos somos especiales, de eso no cabe duda. Las historias de los parques Wi-Fi, que ha sido el tema de hoy, llenarían libros o películas. Además de la lluvia que puede generar verdaderas estampidas, el principal problema sigue siendo el precio de una hora de conexión, aún lejos de los bolsillos de los ciudadanos. La buena noticia es que la tendencia es a la baja. En 2013 una hora costaba 4.50 CUC y hoy solo 1. Pero lo más importante es que los cubanos estamos en Internet y seguiremos estando cada vez más, a pesar de las limitaciones que imponen los mismos que después critican la supuesta falta de acceso. El bloqueo económico de los Estados Unidos llega a Internet, pero los cubanos sabemos y podemos vencerlo también en el campo digital. Cuba fue en 2017 el país con mayor crecimiento de usuarios en las redes sociales, con más de 2.7 millones. También fuimos el país que más creció en el uso de móviles para acceder a las redes sociales. 2.6 millones de nuevos usuarios y un aumento de 385% de acuerdo con el Digital Global Overview del 2017. Hoy puede ser desde un parque Wi-Fi, pero también desde la escuela o desde el centro de trabajo, desde la comodidad del teléfono con la 3G o la conexión en el hogar. El uso que le demos depende enteramente de nosotros. Mi intención es estimular tu reflexión en torno a las nuevas tecnologías, pero siempre teniendo en mente conceptos como lo deseable, lo útil, lo mejor, lo responsable, lo prudente, lo justo, el respeto a los demás y a la protección de los más vulnerables. Hoy hemos conversado sobre parques Wi-Fi. También hicimos un poco de historia de Internet y el viceministro Wilfredo González te contó algunos planes para la informatización del país. Escuchamos las opiniones de la calle y un amigo de la red nos dio algunos consejos para aprovechar cada minuto de conexión. Estas son nuestras redes sociales. Espero tus opiniones. Puedes enviarme un tweet o escribirme por Facebook. Prometo compartir lo mejor que nos envíen. Y si has llegado hasta aquí, significa que te gusta esta propuesta. Tu espacio a partir de ahora. Lo mejor es que Dominio Cuba apenas comienza.
¿Te interesa estar actualizado? ¿Consultas internet para informarte? ¿Confías en todo lo que lees? ¿Compartes sin comprobar la veracidad de lo que estás compartiendo? Pues si te interesan estos temas, este es el espacio para ti. Si además nos estás viendo en directo por Facebook, abre el chat, puedes dialogar con nosotros. Mi nombre es Darío Gabriel Sánchez y esto es Dominio Cuba. ¿Qué hay de cierto en las noticias que navegan por Internet? ¿Se puede confiar en todo lo que leemos? ¿Cómo distinguir las noticias reales? ¿Cómo distinguir las noticias falsas? Noticias falsas y noticias reales circulan en la red y ayudarte a identificarlas es nuestro objetivo de hoy. Te enseñaremos a manejar la información que circula en la red de redes, a distinguir entre realidad y manipulación, para que tú no te conviertas en un portavoz de la mentira. Te mostraremos cómo las noticias falsas ocultan la verdad, generan desinformación y afectan a la sociedad. Por otro lado, te mostraremos cómo las noticias reales ayudan al bien común. Esto es Dominio Cuba, un espacio para investigar, contextualizar e informar. Un espacio para que aprendas y te diviertas. Facebook te conoce cada vez más por cada clic que das en la página. Tú y yo dejamos un montón de información sobre nuestros intereses. Le decimos constantemente qué película me gusta o qué música, por el contrario, no me gusta. Si me entristece una noticia o me encanta el gato de mi prima. Facebook no te cobra nada por entrar en la red social, pero el valor de la compañía se cotiza por la cantidad de datos de todos nosotros que vende para campañas publicitarias. Aunque cuestionable, hasta aquí esta operación es legal en Estados Unidos. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes se dirijan a cada usuario en esa red social en función de sus rasgos de personalidad. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones en Facebook. ¿Cómo funciona? Tomaron el test de personalidad de la psicología, conocido como los Big Five o 5 grandes. Primero, apertura al cambio. Segundo, perfeccionismo. Tercero, extroversión. Cuarto, amabilidad. Y quinto, estabilidad emocional. Mezclados, estos tipos de rasgos ayudan a identificar la personalidad de cada individuo. Utilizando máquinas muy potentes que podrían filtrar enormes cúmulos de información, la llamada Big Data, aplicaron este test a millones de usuarios de Facebook con precisión milimétrica. El resultado fue brutal. Con solo 10 me gusta puede precisar qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo o estudio. Con solo 150 me gusta sabe más de ti que tu pareja. Y con 300 me gusta sabe más de ti que tú mismo. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una red enorme de enlaces compartidos, mensajes, fotos, videos, que proporcionan a Facebook muchísima información de quiénes somos, dónde estamos y qué queremos. Cambridge Analytica fue contratada por el presidente Donald Trump para su campaña en las elecciones en Estados Unidos en el 2016. Alexander Nix, el jefe de Cambridge Analytica, dijo que su compañía pudo predecir el test de personalidad de 210 millones de adultos en Estados Unidos. Pero, ¿qué hicieron con esa información? Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era convencer a los electores de que es bueno y legítimo que cada norteamericano porte armas, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Llegaron a producir hasta 140.000 versiones diferentes que hablaban de esa idea, pero cada mensaje se adaptaba como un guante a los tipos de personalidad identificados previamente. Tenían en cuenta los miedos, las emociones y los sentimientos más profundos de cada usuario en Facebook. ¿Pero puede la Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica dijo que sí. ¿Sabías que en 2017 el término fake news fue uno de los más utilizados e incluido en el diccionario Collins en inglés?
La conjunción de estas dos palabras fue definida como información falsa, a menudo sensacional, difundida bajo la apariencia de reportes de noticias, es decir, una mentira contada con lenguaje periodístico. A pesar de la fama de la que goza hoy las llamadas fake news o noticias falsas, estas no surgieron con Internet. La invención de falsedades para ganar adeptos, distorsionar opiniones y cambiar conductas ha existido desde siempre. Entonces, ¿qué ha cambiado hoy? Pues el cambio del escenario mediático ha profundizado las problemáticas. ¿Qué hay de nuevo entonces? Pues al cambiar el escenario mediático, nuevas problemáticas han surgido. Internet, los blogs y sitios de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter permite que personas reales como tú y yo tengamos la posibilidad de publicar y compartir todo tipo de información. Lo bueno de esto es que la facilidad y rapidez con la que nosotros podemos publicar en estas plataformas hacen que nuestros contenidos lleguen a gran cantidad de personas y con gran rapidez. Lo malo es que el propio funcionamiento de los algoritmos de estas plataformas tienden a priorizar los contenidos que nos gustan y desechan otros, limitando nuestro acceso a la información. Precisamente de estas dinámicas se aprovechan los que generan las fake news para presentarnos hechos falsos como verdaderos. Se tratan de historias prefabricadas con la intención deliberada de engañar al lector, muchas veces con citas no comprobables o datos falsos y en algunos otros casos con algunos datos que pudieran ser comprobables. Ahora ya lo sabes, todo lo que brilla en Internet no es oro. Hay más contenidos falsos de los que podríamos imaginar. Buenos y tecnológicos días. Si sueles navegar por la red a diario, seguramente te hayas topado alguna vez con las fake news. Pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. Fake news significa literalmente noticias falsas. Aunque el término lleva tiempo existiendo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a poner de moda refiriéndose así a las noticias que no le eran favorables. Durante toda su campaña, tanto Donald Trump como sus opositores denunciaron una alta cantidad de noticias falsas extendiéndose en redes sociales. De hecho, es la principal característica de las fake news. No aparecen en medios tradicionales, sino que se mueven en el mundo digital. El objetivo principal de las fake news era crear desinformación, pero también hubo muchos que se lucraron de este hecho y comenzaron a crear webs en las que imperaban las fake news para ganar dinero. ¿Y para qué crear desinformación? Pues porque las fake news pueden ser tan relevantes que un grupo organizado podría manipular unos resultados electorales. Según muchos expertos, esto ya ocurrió con la victoria de Trump o el Brexit. Como eran noticias muy llamativas, se viralizaban fácilmente en redes sociales, en especial en Facebook. De hecho, Zuckerberg tuvo que hacer un comunicado y admitir el problema, además de prometer mejorar su algoritmo para evitar que se propagaran demasiado. De hecho, las fake news han tomado tal relevancia en el panorama internacional que el diccionario Oxford decidió que fuera la palabra del año 2017 entre las más de 4.500 millones que lo forman. Concretamente en España, el Partido Popular ha intentado luchar contra las fake news a través de una propuesta para eliminar el anonimato de las redes. La razón: desenmascarar las cuentas que se dedican a compartir y hacer virales este tipo de historias y tomar medidas al respecto. Pero si lo que quieres es protegerte de las fake news por tu cuenta o simplemente no quieres darle más visitas a este tipo de páginas, nosotros te recomendamos instalar Fake News Blocker o la española Maldito Bulo. Estas extensiones de Chrome te avisarán si la web por la que navegas es conocida por publicar este tipo de noticias. ¿Sabías que sobre Cuba también se han elaborado noticias falsas y que estas circulan por la web? Aunque pudiera parecernos un tema ajeno, hace mucho tiempo nos vemos afectados por esta cuestionable práctica. La voladura del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana es quizás el ejemplo más remoto de las fake news utilizado como pretexto para una pretendida intervención militar de Estados Unidos en el país. En abril del 2016 circuló por las redes información falsa sobre una supuesta disminución de la tasa de cambio en Cadeca. Este hecho provocó que se incrementara la afluencia de personas para las oficinas bancarias en el territorio espirituano, lo que más tarde fue aclarado por representantes de estas instituciones. Y recuerda, hacerte eco de cualquier información que encuentres sin antes verificarla puede tener implicaciones no solo en Internet. Ante la creación y difusión deliberada de contenidos falsos, estar informado, aprender a discernir y verificar son claves para que no nos pasen gato por liebres en la era de Internet. Por eso comparto contigo estas recomendaciones, para que además las socialices en tu red de amigos y siempre estés atento. ¿Cómo detectar las noticias falsas? Las noticias falsas son tan viejas como la historia. Pero ahora las noticias falsas viajan a la velocidad de la luz y seguramente te has encontrado en Internet notas con un encabezado interesante que comparte gente que conoces.
¿Cómo detectarlos? Aquí van nuestros consejos. Lee la noticia completa, no solo el encabezado. No te quedes con ese simple titular provocativo que ha aparecido en tu muro de Facebook y te ha llamado la atención. Pincha en esa información y comprueba a dónde conduce. Si es una noticia falsa, te llevará a una página no oficial o incluso a otra noticia totalmente distinta. Verifica quién publica. ¿Quién firma la noticia que estás leyendo? ¿Es un seudónimo? No hay firma. Desconfía. Incluso aunque aparezca un nombre y apellido, investiga quién es esa persona. Tendrá más noticias publicadas en ese medio o podrás acceder a su perfil en Twitter. Busca su biografía y entérate de quién es. Busca más de una fuente que tenga la misma información. Consulta al menos 2 fuentes para obtener datos más precisos. Investiga quién escribe la información y qué imágenes utiliza. Hay una opción en el buscador de Google que te permite subir una imagen desde tu máquina y comprobar si es una imagen vieja o se ha utilizado antes. Verifica la dirección o URL de la página. Los sitios falsos usan URL parecida a sitios legítimos. Por ejemplo, tú puedes acceder a nuestro sitio en internet en la dirección www.dominiocuba.tv. Pero uno falso sería www.dominiocuba.tv.com. Ese no es nuestro. Lo pudo crear alguien para confundirte y hacerte pasar una mentira por algo verdadero que hizo nuestro equipo. Revisa los comentarios de otros usuarios y los datos de identidad de la publicación. Usualmente otros ya han detectado que es falsa la información y lo han señalado en la propia página o en las redes. Muchas veces la información resulta inverosímil. Reflexiona si es verdad que eso que te dicen pudo suceder. A menudo las noticias falsas tienen titulares llamativos, escritos en mayúsculas, signos de exclamación o van acompañados de calificativos como sorprendente o inaudito. Si dudas sobre la veracidad de la información, no la compartas. Mantén una actitud crítica cuando leas una historia y comparte solo las noticias que pienses que responden a los principios de veracidad y objetividad. Tú puedes impedir la manipulación, no te dejes engañar. ¿Están al tanto los cubanos de las noticias falsas que circulan en internet? Vamos a darnos una vuelta por la calle a ver qué opiniones hay. Las noticias falsas en internet. Sí, ahora mismo te digo no. No sé todavía. Sí. No sé, cuando se divulga algo que no es verdad. Sí, me han comentado que a veces dicen muchas cosas que son ciertas y otras que no. Por ejemplo, un mensaje, yo soy el dueño de Messenger, nos quedan 250 cuentas y todo eso, y es un cuento, no es verdad. Son justamente publicaciones que se hacen, digamos, a través de las redes sociales, ya sean estas, Facebook u otras, donde se abordan los temas y son falsos en el sentido que los contenidos y los tratamientos no corresponden a hechos objetivos. Personas que se encargan de publicar en internet para engañar a un cierto pueblo, un determinado país, y que no estén conscientes de la realidad, estén alejados de la realidad por estar pendientes de las noticias que están en internet. Noticias que de algún modo están puestas en sitios oficiales, que se hacen virales en algún tipo de red social, no sé, algún perfil que publica en Facebook o en Instagram, y no están en sitios oficiales, ¿me entiendes? Eu consigo distinguir principalmente sabendo a fonte da notícia, sabendo por meio de que meio de comunicação, de que editorial saiu aquela notícia, de que revista, jornal, seja o que for. Estamos hablando de algo que es tan antiguo como el periodismo, la desinformación. No olvidemos que, por ejemplo, la primera intervención estadounidense sobre la isla de Cuba, el
en el conflicto hispano-estadounidense a finales del siglo XIX ocurre y se detona justamente en base a una noticia falsa. Pero además de los elementos de continuidad histórica que tienen las fake news, tienen otros que son absolutamente nuevos. El primero de ellos es que cuando hablamos de la fake, estamos hablando de algo que ocurre solo en el contexto digital, es decir, medios sociales, medios digitales, Internet. En segundo lugar, son noticias digitales que siempre son anónimas, su origen, su fuente es muy difícil de rastrear. Su circulación es instantánea y tienen un altísimo potencial de viralización. Diversos estudios demuestran que una fake tiene 70% de mayores probabilidades de ser viralizada que una noticia real. ¿Cómo funciona el sistema de noticias falsas o fake news en la Argentina? Bueno, en principio muy parecido a lo que sucede en el resto del mundo. Se toma una noticia en general hecha circular a través de redes de comunicación o alguna red alternativa, algún medio o algo, usando algún potencial. Habría, estaría, sería, involucrando alguna figura que se quiere dañar. En general, lo que sucede en nuestros países a miembros o a líderes de los partidos u organizaciones sociales populares y nacionales. Entonces, esa noticia es tomada por el mainstream, por las corporaciones de los grandes medios de comunicación, y ese potencial, ese habría, estaría, se transforma en una afirmación, ¿no? Robó, está vinculado al narcotráfico, mató a alguien. Esa noticia, repetida al hartazgo en esas cadenas de radio, televisión y diarios, son tomadas por algún miembro de la justicia, un fiscal, un juez, en general bastante vinculados con alguna embajada extranjera, Estados Unidos o Israel, etc., y lo transforman en una causa judicial. Las principales víctimas, claro, fueron Cristina Fernández de Kirchner y la mayor parte de su gabinete. Incluso se llegó al punto de tener presos políticos, tenemos presos políticos en la Argentina, acusados sin proceso y detenidos, ¿no? Con esa misma función. ¿Qué hacer frente a todo este panorama? Más aún cuando predicciones tecnológicas nos señalan que el año 2022, dentro de re poco, el 50% de las noticias serán falsas. Bueno, esas mismas predicciones y esos mismos estudios nos demuestran que los jóvenes, los nativos digitales, son mucho más perspicaces, mucho más atentos que los mayores para detectar algo falso de algo verdadero en Internet. Por lo tanto, para no dejar pasar a la fake news, la clave está en educar a los usuarios en lo que es verdad, lo que es verosímil y lo que es mentira. ¿Qué podemos hacer para dar batalla contra esa manipulación? Bueno, tenemos algunas pistas o algunas acciones para tomar como militantes del campo popular. En principio, participar de la construcción de información libre y verídica en todos los territorios. Segundo, y me parece muy importante, dar también la batalla por las emociones. Comprender que estas noticias no solo siembran falsos argumentos, las noticias falsas me refiero, sino también emociones, en general destructivas para la participación popular. Entonces debemos sembrar en nuestra comunicación emociones constructivas como amor, esperanza, alegría, ternura, y tomar la propia palabra, responder a las falsas noticias con argumentos y emociones, pero sin olvidar nuestra propia agenda informativa y los temas que importan a nuestros pueblos, no solamente la agenda que nos busca imponer con noticias falsas la derecha o los sectores enemigos del campo popular. Debemos construir nuestras noticias y seguir nuestra propia agenda. A polémica em torno das eleições presidenciais no Brasil sobe de tom. Dois candidatos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, e muita troca de acusações à mistura. Num trabalho de investigação, a Folha de São Paulo diz que há empresas que pagaram em contratos que chegariam a 12 milhões de reais o envio de conteúdos contra o candidato do Partido dos Trabalhadores através do WhatsApp. O PT já reagiu através de Haddad, naturalmente, mas não só. Para os advogados da formação de Lula da Silva, a campanha de Bolsonaro foi beneficiada pela proliferação destas notícias falsas e já foi pedido ao Tribunal Superior Eleitoral que investigue a campanha de Bolsonaro.
¿Ves con frecuencia memes y videos virales en internet? Entonces coincidirás conmigo en que lo más compartido no siempre es lo mejor, pero lo bueno sí que merece ser visto. Y como cada encuentro, hoy te quiero proponer una selección de lo más movido en redes sociales. Hoy decidí autoproclamarme emperatriz de Rusia, porque sí, porque yo lo valgo. Así que me subí a una tarima improvisada en la Plaza Roja y juré mi nuevo cargo. No, y no me vengan con que es absurdo ni con que no existe ninguna herramienta constitucional que me avale, porque si lo hacen, los acusaré de ser títeres al servicio del Kremlin. Algo así con matices, aunque ni tantos, es lo que ha ocurrido en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la nación, subiéndose a una tarima en una plaza. Sí, ya se lo hizo amparándose en el artículo 233 de la Constitución, pero como emperatriz de Rusia pedí a mi ayuda de cámara que me hiciera llegar una copia de ese artículo y resulta que no dice nada de lo que los defensores de la autojuramentación dicen que dice. De inmediato, Guaidó fue reconocido por Washington y al toque, después de Washington, por supuesto, en estos casos el orden de los factores sí que altera el producto, llegó el reconocimiento de varios gobiernos latinoamericanos. Algunos usuarios de redes sociales apuntaron también que Maduro había sido destituido por Facebook e Instagram para darle un aire de mayor seriedad y legalidad a todo el asunto. Seriedad y legalidad que fue rápidamente satirizada en la red con todo tipo de autoproclamaciones, a cual más delirante. Ante una situación tan disparatada provoca reír, pero realmente es algo muy serio, porque no se trata de si Maduro te gusta o no te gusta, ni de si su gobierno te parece bueno o malo. Se trata de entender por qué sucede todo esto, quién lo apoya y para qué. Se trata de aprender a denunciar un golpe de Estado cuando se produce, independientemente de tu opinión sobre quién gobierne. Se trata de descifrar el motivo de las decididas acciones de Estados Unidos en unos países en contraste con sus flagrantes inacciones en otros. Se trata de asumir que hechos como este sientan un grave precedente, casi una nueva doctrina de autoproclamaciones descontroladas dirigidas desde la Casa Blanca. Porque mientras mi autoproclamación y las que vimos en redes sociales no tienen ninguna implicación para la paz y estabilidad mundial y nadie se las toma en serio, la otra es una bomba de tiempo y está siendo aplaudida por diversos actores políticos y mediáticos. Y por eso no tiene ninguna gracia. Recuerda que nuestra consigna es: dime a quién sigues y te diré quién eres. Y la semana pasada te propusimos usuarios de Facebook, Instagram y Twitter, donde sin duda hay gente que merecen un like. Los cubanos estamos cada vez más presentes en Internet. Nauta, parques Wi-Fi, 3G, Facebook, IMO, son términos que ya se vuelven frecuentes en el argot popular. Contactar con amigos y familiares, subir fotos y videos, obtener información, se han convertido en prácticas habituales, sobre todo entre los más jóvenes que hoy tienen acceso a la web. En cada conexión, la pantalla del celular o de la computadora se inunda de información de todo tipo que cambia a gran velocidad, lo cual ha influido en nuestra capacidad de atención y de profundización en torno a un tema. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford, realizado en el Reino Unido, concluía que la mayoría de los usuarios que se informaban a través de buscadores o sitios de redes sociales no lograban recordar la fuente de origen de ese contenido. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿viste lo que salió en Facebook? ¿Cuántas veces hemos compartido una foto, una noticia, sin estar totalmente seguros de que era cierto? Peor aún, ¿cuántas veces nos creímos eso? Las noticias falsas navegan así de rápido, porque se presentan en múltiples variantes, desde diferentes fuentes y con diversos motivos. Se caracterizan por omitir detalles importantes, sacar la información de contexto o ser escritos en un lenguaje deliberadamente calumnioso o sensacionalista. Así que ya sabes,
La próxima vez que estés en línea, pregúntate, ¿cómo me encontré la información? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se publicó? ¿Han hablado otros medios al respecto? Y es que la propagación de noticias falsas en Internet depende también de nosotros. No compartir algo de lo que no estemos totalmente seguros es la primera acción para romper esa cadena. Hoy hemos estado conversando sobre noticias falsas. Te mostramos a quién seguir, aprendiste nuevos términos y un especialista te mostró cómo la fábrica de mentiras afecta la vida de los usuarios en América Latina. Además, conocimos las opiniones en la calle y nuestro programa te dejó algunos tips para detectar fake news. Recuerda, estas son nuestras redes sociales. Puedes enviarme un tweet o escribirme por Facebook. Prometo compartir lo mejor que nos llegue. Y si has llegado hasta aquí, es señal de que te ha gustado nuestra propuesta. Tu programa a partir de ahora. Lo mejor es que Dominio Cuba apenas comienza.